Bueno, seguimos con estática. Y vamos a aprender a calcular los momentos de las fuerzas. ¿Sí? Esto me ayuda cuando yo tengo fuerzas paralelas y puede haber equilibrio o no. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones. Bueno, ¿a qué se llama momento? Momento de una fuerza es la multiplicación de esa fuerza por la distancia. Y adelante tiene un signo, puede ser positivo o negativo. Vamos a ver cómo se saca. Los momentos se hacen con respecto a un punto que uno lo toma como fijo. Y la fuerza con respecto a ese punto hace un giro. Si el giro es en contra de las agujas del reloj, lo voy a tomar como positivo. Y si es a favor, como negativo. Después viene la multiplicación de la fuerza por la distancia. ¿La distancia hacia dónde? Hacia ese punto que yo tomé como fijo. Condición es que la fuerza debe ser perpendicular a esa distancia. Si yo tengo una fuerza que está inclinada, que no es perpendicular a la distancia, tengo que hallar la componente que sea perpendicular a la distancia para ponerla en la fórmula del momento. Ahora con un ejemplo se va a entender mucho más. Bueno. Entonces dijimos que momento es un signo que tiene que ver con el giro, la fuerza y multiplicada por la distancia a ese punto que nosotros tomamos como fijo. Cuando yo hago la suma de los momentos de todas las fuerzas con respecto a un punto, si me da 0, quiere decir que hay equilibrio. ¿Sí? Quiere decir que los giros, tanto para un lado como para el otro, se compensan y entonces la suma de los momentos da 0. Esta es la condición de equilibrio. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un andamio que está apoyado en los extremos. El andamio tiene un peso, que si la barra del andamio es homogénea, el peso se pone en el punto medio, ¿sí? Un peso de 1000 newton. Que la medida del andamio son 6 metros. ¿Qué quiere decir? Que entonces hasta un extremo van a ser 3 metros, dijimos que era el punto medio, y hasta el otro extremo 3 metros. Y que a 2 metros de uno de los extremos, vamos a poner del extremo A, hay un señor parado. O sea que está el peso del señor, que son 800 newton, y está a 2 metros de ese extremo. Y bueno, nosotros sabemos que esto, para que se mantenga en equilibrio, evidentemente en los puntos de apoyo se producen fuerzas hacia arriba que, para que sostenga toda esta situación, vamos a llamar fuerza en A y vamos a llamar fuerza en B. Quiere que calcule esas fuerzas que hay en los extremos de la barra para poder sostener a esta situación. Entonces, para eso vamos a elegir un punto de giro, yo voy a elegir el A, y voy a hacer la suma de los momentos con respecto a A. Entonces, para eso vamos a empezar por la fuerza A. Como el momento es fuerza por distancia, no hay distancia de A al punto A. Entonces ese momento va a valer 0. O sea, sería FA por 0 metros, porque no hay distancia, con esto se me va a anular.
Después sigue la fuerza de 800 newton. Para eso tengo que ver el giro, para el signo, ¿no? Entonces elijo el camino más corto y lo llevo hacia el punto de giro. O sea, el punto ese que yo tomé de referencia. Me da así, a favor de las agujas del reloj. Por lo tanto, si era a favor de las agujas del reloj, el signo era negativo. Entonces, menos los 800 newton, que es la fuerza, por la distancia que es 2 metros hacia el punto A. Después tenemos el del peso de la barra. Lo mismo, gira de la misma manera. Entonces, menos los 1000 newton por la distancia que son 3 metros hacia el punto A. Y después viene el momento de FB, que gira para el otro lado. O sea que es positivo, porque ese es en contra de las agujas del reloj. Entonces positivo, FB que no la conozco, por la medida de toda la barra, porque desde FB hasta el punto A es toda la barra, o sea 6 metros. Y no hay más fuerzas. Por lo tanto, como esto está en equilibrio, voy a poner que todo esto vale 0. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo una ecuación donde la única incógnita es FB, así que voy a poder calcular. Hago la cuenta, hago esta cuenta, junto todo lo que puedo juntar y voy a despejar FB. Entonces es menos 800 newton por 2 metros es menos 1600 joules. Menos 1000 newton por 3 metros es menos 3000 joules. Y después teníamos más FB por 6 metros. Y esto era igual a 0. Estos dos se pueden juntar, así que me va a dar menos 4600 joules más FB por 6 metros es igual a 0. Ahora voy a enviar este término del otro lado y me va a quedar que FB por 6 metros es igual a 4600 joules positivo porque lo enviamos del otro lado. Y ahora FB es igual a 4600 joules dividido los 6 metros. Joules es newton por metro, así que metro con metro se va y me va a dar en newton. Me va a dar FB es 4600 dividido 6, o sea, me va a dar 766,66 newton. Ya tengo la fuerza que hay en uno de los extremos para sostener la barra. ¿Cómo saco la otra? Tengo dos caminos. Uno es con resta, que es el que voy a hacer ahora. ¿Por qué? Porque teníamos esta situación. Teníamos la barra, FB sosteniendo para arriba, FA en el otro extremo, el peso de la barra, que eran 1000 newton, y el peso del señor, que eran 800 newton. Entonces ahora ya conocemos FB, que es 766,66 newton. Pero nosotros sabemos que FA más FB juntas sostienen a los dos pesos, o sea, a los 1000 newton y a los 800 newton, o sea, 1800 newton. Y como FB ya la conocemos, podemos despejar FA. Va a quedar 1800 newton menos FB, que es 766,66 newton. O sea que FA me va a dar 1033,33
newton. Y ya tenemos todo el problema resuelto. Y nos dio lógico, ¿por qué? Todos los pesos están más cerca de este extremo de la barra, por lo tanto FA tiene que ser mayor que FB, que está más alejada, y nos dio así. Pero también podíamos haberlo calculado haciendo los momentos con respecto al punto B. Nosotros hicimos los momentos con respecto al punto A, podríamos haber hecho los momentos con respecto al punto B y tiene que dar lo mismo. Vamos a probar. Tenemos las fuerzas FB, FA, el peso del hombre y el peso de la barra. 800 newton y 1000 newton. Ahora estamos eligiendo de punto de giro el B. Quiere decir que FA está a 6 metros. De acá hasta acá eran 3 metros hacia el punto B. Y ojo, porque teníamos esta distancia que eran 2 metros. Por lo tanto, ahora hay 4 metros hasta el punto B. Entonces, la suma de los momentos con respecto al punto B va a ser el momento de FB, ni lo hago porque va a dar 0. Voy a hacer el momento, ¿por qué va a dar 0? Porque está justo ahí, no hay distancia. El momento del peso, que va a girar así, o sea, así, es en contra de las agujas del reloj, o sea, positivo, y son los 1000 newton por la distancia de 3 metros. Después el peso del hombre gira de la misma manera, así que son positivos y son 800 newton por 4 metros. Y después FA, que gira al revés, negativo, o sea, menos, FA, que vamos a hacer de cuenta que no la conocemos, porque la estamos queriendo sacar de esta manera, por 6 metros. Y esto me tiene que dar 0. Bueno, una ecuación donde lo único que no sé es FA, voy a poder calcular. Hago esta cuenta 3000, hago esta cuenta 3200, o sea, las voy a sumar y voy a despejar FA. O sea que me va a quedar 3000 más 3200 me va a dar 6200 joules. Y puedo mandar del otro lado FA por 6 metros, o sea, va a quedar FA, y después voy a mandar dividiendo los 6 metros. Hago esa cuenta y me va a dar que FA es 1033,3 newton. Lo mismo que nos dio haciendo la resta. O sea, tiene que dar lo mismo, ¿no? Pero le quería mostrar que haciendo los momentos con respecto al otro punto también podrían hallar FA. Y se los quería mostrar porque ustedes pueden tener un ejercicio donde tengan que hacer varios momentos con respecto a distintos puntos. Bueno, espero que se haya entendido bien y nos vemos pronto. Cualquier cosa me preguntan.